El Comité de Operaciones de Emergencia Metropolitano evalúa la evolución de los contagios de coronavirus en Quito. Así lo manifestó la secretaria de Comunicación del municipio en referencia al pronunciamiento del alcalde de la capital, Jorge Yunda, quien señaló que hay un preocupante aumento de la demanda de camas, tanto en hospitalización como en unidades de cuidados intensivos. El alcalde también expresó que la capacidad de la red pública de salud se encuentra al tope. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y para conversar sobre esto saludamos al doctor Marcelo Aguilar, experto epidemiólogo. Gracias, doctor, por acompañarnos en esta noche. Le saluda María del Carmen Álvarez. Buenas noches, María del Carmen. Saludos a teleaudiencia de FM Mundo. Doctor, como dije hace un momento, preocupa el aumento de casos que se está registrando por COVID-19 en la ciudad de Quito. Inicialmente se contuvo la pandemia de forma adecuada, se tomaron las medidas que evitaron justamente que hubiera un desborde de casos como ocurrió en la ciudad de Guayaquil, por ejemplo. Pero ahora la situación es distinta. ¿Cuál sería su análisis sobre lo que estamos viviendo ahora en la ciudad de Quito con este aumento de casos por COVID-19? Bueno, diremos primero que este aumento de casos era una situación y un evento totalmente previsible. El aumento de transmisión va a depender del aumento de contactos sociales y el cambio de semáforo con la movilidad iban a aumentar. Esto era una cuestión totalmente previsible. Quizás una de las cuestiones que hay que poner sobre la mesa es que justamente cuando se iba a cambiar el semáforo, ya se advertía que la situación de los servicios de salud estaba cerca del 90% de ocupación. Eso ya era previsible. Ahora, ¿previsible dentro de los números que estamos registrando en estos momentos, doctor? Sí, seguramente son justificables por el aumento de movilidad de estos últimos días, pero también de los días anteriores. Antes de que se cambiara el semáforo en Quito, se advertía ya una movilidad muy importante en algunas zonas especialmente del sur de Quito, y es justamente en donde más se ha observado el crecimiento de casos. Vemos que las parroquias de Chillogallo, La Magdalena, La Ferroviaria, algunas del centro de Quito, la zona de la comuna de la Belisario Quevedo, que ya tenían un acúmulo de casos, son las que siguen teniendo casos y en donde está creciendo más la transmisión. El asunto fundamental de esto es que para el cambio del semáforo había que preparar algunas acciones específicas en la salud pública. Era previsible. Lo que habíamos tenido durante la cuarentena fueron acciones de restricción en la movilidad social. Eso produjo una reducción importante de la velocidad de transmisión y en Quito y en algunas otras zonas del país, a donde llegó de forma oportuna la cuarentena, se logró una reducción significativa de la velocidad de transmisión. Pero para el cambio de semáforo, el punto fundamental era preparar algunas acciones de salud pública, que es las que no se han hecho y por eso estamos con esa angustia y esa preocupación. Eso era... La acción fundamental era fortalecer el sistema de vigilancia epidemiológica. ¿En qué consiste esto? Tener equipos básicos de salud, equipos trabajando en los barrios y en las comunidades, haciendo seguimiento de los casos que ya habían sido diagnosticados, buscando casos sospechosos en esas zonas en donde hay mayor transmisión, haciendo el diagnóstico en esas comunidades y aislando a las personas para evitar mayor contagio. Es decir, era indispensable ya el país, la situación de Quito no aguantaba más, el sector productivo estaba en su límite, la población que vivía y que vive del día a día también en condiciones de decir, o me muero de COVID o me muero de hambre, pero en esas condiciones el sistema de vigilancia epidemiológico debió estar a punto
tanto por parte del municipio como del Ministerio de Salud. Ahora, doctor, Esa es una falencia por lo que estamos observando este fenómeno. Justamente sobre esa capacidad del sistema hospitalario en la salud, de la salud en la ciudad de Quito, vemos que hay contradicciones. Por una parte, el alcalde Jorge Yunda dice que estamos al tope, que ya no hay casi espacio en los hospitales, y sin embargo el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, asegura que todo está bajo control a pesar de la alta demanda de camas que se está dando. Analizando un poco el aumento de casos y tomando en cuenta el porcentaje de personas que podrían requerir camas en un hospital o que podrían requerir en alguna instancia tal vez entrar en una unidad de cuidados intensivos, ¿podría dar abasto, como lo dice el ministro de Salud, o tal vez ya estamos colapsando, como lo dice el alcalde de la ciudad? ¿A quién creerle? Todas las informaciones apuntan a que el sistema de salud en cuanto a camas de terapia intensiva y camas de hospitalización está al tope. Yo tengo informaciones de varios colegas de los hospitales y confirman esa situación que está al tope. Si alguien hoy necesita una terapia intensiva, no hay. Esa es la realidad. En ese caso tienen que apoyarse en la red de servicios, esperando que hayan terapias intensivas en otras ciudades próximas. Esperemos que no se den situaciones de esa naturaleza, porque la consecuencia es que las personas en estado grave van a fallecer si no tienen atención médica. Esa es la realidad, y eso está ocurriendo ya desde hace varios días en la ciudad de Quito. Ahora, ¿de cuánto tiempo es el recambio? Es decir, ¿cuánto tiempo puede durar permanecer una persona en una cama de hospital o en una unidad de cuidados intensivos? Depende de la gravedad. Generalmente los pacientes que necesitan de oxígeno, los pacientes que están en situación grave y que necesitan ventilador, no son pacientes que se resuelven en 3 o 4 días, son varios días, 10, pueden ser más días. Un paciente de estos puede permanecer semanas en terapia intensiva. Ese es uno de los problemas fundamentales. Los pacientes graves no solamente son muy graves, requieren una atención altamente especializada, sino que ocupan por largos tiempos estas unidades. Por eso se saturan, y esa es la condición fundamental. Y quienes no son atendidos, pues pueden fallecer, como usted mencionaba hace un momento, con el número de casos de fallecidos por COVID-19 que se están presentando. Esa es la consecuencia más tremenda de la saturación de los servicios de salud, que es lo que observamos en Guayaquil, lo que hemos observado en otros países. Cuando se producen epidemias explosivas como la que vimos en Guayaquil, sin ningún control previo, sin ninguna medida que reduzca la velocidad de transmisión, producen tal cantidad de casos que superan todas las capacidades, y la mortalidad es tremendamente elevada. Es decir, que justamente Miren que el Ecuador tiene una de las tasas de mortalidad más altas del mundo. Es porque las cosas no se han manejado de forma adecuada. Se esperaba, por ejemplo, que durante la cuarentena haya una preparación. Cierto que aumentaron el número de camas hospitalarias, aumentaron la capacidad de terapia intensiva, no es suficiente. Eso tiene un límite. Pero no se hizo el trabajo comunitario y el trabajo en los barrios, que es el que va a reducir el número de casos, que va a reducir la transmisión y va a descongestionar los hospitales. Es decir, que todavía estamos a tiempo de hacerlo. Doctor, es decir, que ese número de fallecidos que estamos contando ahora durante estos días se está dando porque no pueden recibir atención hospitalaria, porque no hay la capacidad para atenderlos. No necesariamente. Muchos de los casos que estaban siendo atendidos son casos muy graves, son casos de personas, de adultos mayores, son personas que tienen enfermedad, y algunos de esos van a morir por la propia condición de la enfermedad. Lo grave es que hayan personas que requieran atención y no reciban atención y mueran por eso. Hoy cumplimos 2 semanas de haber pasado al semáforo en amarillo, de haber dado este cambio. Justamente pasamos el 3 de junio. Esta decisión se la tomó en realidad porque la ciudad con más habitantes del país pues necesitaba reactivar su economía. ¿Usted considera que sería tal vez necesario empezar a considerar la posibilidad de regresar al semáforo en rojo?
Yo veo muy complicado volver a un semáforo en rojo. Yo creo que las consecuencias pueden ser muy graves. En este momento hay que trabajar de forma enérgica en desarrollar las capacidades para el control y la vigilancia epidemiológica en campo. Recordemos que vamos apenas los primeros meses de la pandemia. Esto no es una situación, el cambio de semáforo no significó que haya cambiado el Ujú. riesgo, significó que era indispensable cambiar, reactivar económicamente el país, la ciudad, pero para eso había que cumplir estas condiciones y tener un sistema de vigilancia epidemiológico activo que sea capaz de detectar los casos y contener los brotes en los barrios. El aumento de movilidad tenía que ser compensado con estas acciones de salud pública, que se las han hecho limitadamente por iniciativas de la Universidad Central, que han trabajado con algunos distritos de salud de Quito, pero se requiere una acción enérgica en donde deben haber por lo menos 4.000, 5.000 trabajadores en campo haciendo la vigilancia en donde están ocurriendo los casos. Esto hay que hacerlo inmediatamente porque es el modo de compensar y de reducir la transmisión para poder convivir con el COVID, Ahora, con el COVID-19. ahora, Vamos, doctor, ujú. esto va a durar varios meses. Ahora, doctor, ¿usted considera que tal vez también estamos viendo ahora los resultados de esas marchas que se llevaron a cabo en la ciudad a fines del mes de mayo y tal vez estemos afrontando en este momento las consecuencias? Porque vimos como en tales marchas pues no se respetaba, por ejemplo, el distanciamiento social y en muchas ocasiones las personas no portaban sus mascarillas, que obviamente es tan necesario en estos momentos. Hay varios eventos convergentes. El Día de la Madre hubo una movilización enorme los días previos, este tipo de marchas y movilizaciones espontáneas que estaban ocurriendo en el sur de Quito, alrededor de los mercados principalmente, y estaban generando este aumento del contacto social. Son varias cosas que se Ujú. suman, evidentemente, cuando se había llegado al límite de poder mantener la cuarentena del modo que se estaba haciendo. Durante de la cuarentena ya habían movilizaciones. Esos eventos, claro, aceleran la velocidad de transmisión y generan los eventos que estamos haciendo. Entonces, yo quiero a través de este medio hacer un llamado a las autoridades a reajustar inmediatamente las estrategias de control y prevención para que Quito pueda mantenerse en las condiciones de mantener un semáforo en rojo. Tiene que tener En una capacidad amarillo. de contención de la transmisión comunitaria. Eso es un elemento fundamental. ¿Qué Y medidas no se entonces diga que no hay recomendaría usted al alcalde de la ciudad de que tome en cuenta ese reajuste del que usted habla para que podamos mantener este semáforo en amarillo y no tengamos que regresar al semáforo en rojo? Yo quisiera decir que el COE de Quito ha tenido la participación permanente desde el comienzo de la pandemia de la academia. Han estado las universidades, han estado sectores de investigación, han estado sociedades científicas como la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública, que hace más de 3 meses hizo ya un planteamiento de cómo ejecutar estas acciones. Sin embargo, lastimosamente, las voces técnicas, académicas y científicas han sido desoídas por las autoridades. Ahora, ¿se tendría que ampliar, doctor, considerar ampliar el número de camas más de lo que ya se ha ampliado, el número de unidades de cuidados intensivos, tal vez traer algunas de esas unidades de cuidados intensivos de Guayaquil, que en este momento pues ya no presenta casos, está mucho más estable que de lo que estamos aquí en la ciudad de Quito? Ese es un tema muy complejo. Ujú. No solamente necesitamos del respirador, necesitamos equipos de personas entrenadas en terapia intensiva, enfermeras que manejen eh, especialistas. No es una cosa solamente de transportar maquinaria, es muy complicado porque en este momento en realidad no hay más recursos humanos entrenados para esto. Es extremadamente complejo. No se puede
aumentar de forma indefinida porque no hay el personal suficiente para manejar las unidades de terapia intensiva. Entonces, insisto en que el control de las epidemias se hace en los barrios y en las comunidades. Cuando se hace de forma efectiva y adecuada este tipo de acciones, los hospitales van a recibir menos pacientes graves y van a poder, con su capacidad, atender de forma adecuada. Me parece que de esa forma se lo está manejando ahora en la ciudad de Guayaquil. Se está yendo a los barrios justamente a controlar y a verificar el estado de salud de las personas, que es justamente la estrategia que usted está recomendando en estos momentos. Así es, Guayaquil tomó lastimosamente tardíamente esta acción, pero lo que están logrando en este momento, al parecer, es una reducción ya significativa. Recordemos que todavía queda una población casi de 60% por algunos datos que han sido proporcionados por la propia alcaldía, de personas que son susceptibles a la enfermedad, pero este tipo de trabajo está reduciendo los riesgos y Guayaquil está retomando las acciones y las actividades de forma más normalizada, siempre considerando que hay un riesgo de rebrote y de segunda ola pandémica que es posible con este tipo de virus. Guayaquil ya lo está haciendo. Quito tiene que hacerlo, el resto del país tiene que hacerlo, no hay otro modo, y hay que racionalizar los fondos. Si es que hay en cada municipio 5 o 6 millones de dólares para comprar pruebas, para comprar equipos, pues hay que probablemente comprar menos pruebas y poner fondos para operativizar estas acciones con equipos de campo. Para poder afrontar la enfermedad cuando se presenten la mayor cantidad de casos que se están presentando, por ejemplo, en estos momentos. Exactamente. El aumento de actividad, retomar las actividades productivas, exige algunas acciones. Primero, la disciplina social por parte de las personas, practicar de forma rigurosa las medidas de prevención, como son uso de mascarilla, mantener la distancia social de al menos 2 metros con otras personas, el lavado de manos o el uso de gel antiséptico de gente que está movilizándose en sitios públicos. Y por otra parte, los servicios de salud tienen que generar esta condición de trabajo de campo, de búsqueda de casos, de diagnóstico de casos y de aislamiento de casos. De ese modo podremos convivir con la menor cantidad de impactos posibles y no tener que paralizar las actividades por rebrotes que exijan estas paralizaciones que son tremendas, que son brutales, y los efectos sociales apuntan al empobrecimiento y a la crisis social más profunda. Así es. Importantísimo recurrir, como usted lo dice en estos momentos, también a la conciencia, a la responsabilidad ciudadana, pues el haber cambiado al semáforo amarillo puede haber tenido una incidencia psicológica en los ciudadanos que tal vez cambiando de color de semáforo pensaron que el peligro de contraer el virus era menor y al contrario, en estos momentos el peligro es mucho mayor y justamente depende de esa responsabilidad individual de cada uno de los ciudadanos. Le quiero agradecer al doctor Marcelo Aguilar, experto epidemiólogo, por habernos acompañado esta noche en Notimundo Estelar.